Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Mapa de Telesur. Hay que decir que Estados Unidos ha tratado de imponer nuevas sanciones hacia la República Islámica de Irán y aquellas empresas que también supuestamente estarían respaldando el programa de la elaboración de misiles. ¿Por qué tanto nerviosismo de Occidente? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios mientras nos organizamos un poquito para llevar adelante el programa. Empecemos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder identificar de qué va el despliegue y modernización, sobre todo de armamento misilístico de la República Islámica de Irán. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi, ahí la tienen, con los colores de su bandera. Hay que decir que este país está consolidando su posición como una potencia militar regional con más de 3.000 misiles balísticos existentes y probados con un alcance de 800 kilómetros de varios modelos y tipos. Además cuenta con más de 3.000 misiles cruceros de alcance de 500 y 1.000 kilómetros. Entre su armamento destacan misiles de corto alcance como el Fateh 313 y el Zolfaghar. Teherán también está enfocando sus esfuerzos en mejorar la maniobrabilidad y letalidad de sus armas. Un ejemplo es este misil de nueva tecnología hipersónico Etemad con una ojiva guiada. Las dimensiones de este misil son de 16 metros de largo y 1.25 metros de diámetro, con un alcance de 1.700 kilómetros, lo que pone en su rango de tiro a media docena de países que limitan con su frontera. Teherán cuenta además con la tecnología de drones más completa dentro de la región de Oriente Medio. Los mismos poseen una envergadura desde 1 metro a 10 metros. Algunos de ellos pueden ser utilizados también como misiles de crucero. En la actualidad, Irán no ha dejado de desarrollar el misil balístico intercontinental con un alcance de 10.000 kilómetros de características hipersónicas y de múltiples ojivas convencionales. También está desarrollando todo tipo de drones y esto pese a las medidas coercitivas unilaterales que siguen poniendo Occidente, más aún sobre todo cuando viene de una agresión que emprendía de manera unilateral por 12 días el régimen sionista de Israel bajo el paraguas de Estados Unidos. Hoy vamos a analizar todos los movimientos y sobre todo la estrategia que hay detrás de todo lo que está manejando la administración de Trump. Para ello nos acompaña un experto, Pablo Jofré, analista internacional. Qué gusto tenerte en el Mapa de Telesur. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, un gran abrazo, un saludo a todo el equipo. Gracias, Pablo. Empecemos por esto. ¿Por qué genera tanto nerviosismo Occidente el desarrollo armamentístico de la República Islámica de Irán? Que recordemos ha sido el propio Ayatolá Ali Jamenei que ha dicho que no dejarían de prepararse porque no confían en el sionismo, después de todo lo que habíamos visto con ese ataque unilateral que no solamente fue hacia la cúpula política de Irán, sino también hacia el pueblo iraní. Bueno, a mí me llama la atención permanentemente esos temores de Occidente, ¿no? Que son temores bastante oportunistas y son temores hipócritas además, porque si tú analizas lo que Estados Unidos hace en materia de armas y en materia específica de misiles, lo que hace Europa y lo que hace el propio régimen sionista israelí, la verdad que el desarrollo de los misiles ha sido permanente por parte de estos países. Y más aún, lo han usado permanentemente en las agresiones contra los pueblos. Por tanto, hoy la preocupación radica en que no tienen ya ese monopolio, en que no son capaces de controlar a numerosos países que además desarrollan sus misiles. La República Popular China, la Federación Norte y en este caso la República Islámica de Irán, que se está llevando a cabo, y yo creo que es el nerviosismo mayor, está llevando a cabo un proceso de mejora continua de su sistema de defensa y que está centrado esencialmente en diversos tipos de misiles, cruceros, balísticos, hipersónicos y también un trabajo enfocado en dotarse de misiles intercontinentales, que ha sido permanentemente el monopolio de las grandes potencias. Y esto porque tiene que ver también con el desarrollo aeroespacial que Irán está llevando a cabo. Recordemos que este concepto de intercontinentalidad está relacionado con la posibilidad de poner satélites en el espacio.
y por tanto eres más autónomo y más independiente a llevar a cabo procesos de mejora continua, no solo en lo militar, sino también en el conjunto de las actividades de un país. Y yo diría que los motivos principales, que son todos estratégicos, es que Irán de esta manera puede responder adecuadamente a las provocaciones, pero también los ataques que emanan desde el ente sionista y desde los propios Estados Unidos, que han tenido ataques directos al territorio iraní. Recordemos, el 13 de junio, durante 12 días, los ataques nucleares, instalaciones militares y población civil. Tienen temor también de una protección clara, precisa de las instalaciones nucleares de Irán. Tener una política militar defensiva en una práctica de disuasión, de autonomía militar, es decir, no depender de nadie más que en las propias fuerzas, y eso es independencia. Y yo diría que al generar tecnología y productos concretos como son los misiles, se está permitiendo romper las defensas de antimisiles que Israel posee, el escudo antimisiles, el domo de hierro y toda esa parafernalia que en general muestran los israelíes, ¿no? Y yo creo que al mismo tiempo se genera una industria militar importante por parte de Irán en materia de sostener que es autónomo, que es independiente, que es soberano para construir, desarrollar y efectuar las pruebas que desee en materia de, sobre todo, el sistema de misiles. Pero no solo el sistema de misiles, porque esto va acompañado de un desarrollo de vehículos aéreos no tripulados, los drones, la fuerza aérea, aviones de construcción propia, artillería de alto poder destructivo, submarinos, buques de guerra, lanchas rápidas y más aún, con ejercicios militares que está coordinando en alianza con la Federación Rusa y con la República Popular China. Y si a eso le unes que la joya de la corona es precisamente los misiles de distintas capacidades que tú mencionabas al inicio del programa, ¿no? Estamos hablando del Qadar, del Emad, del Sejir, estamos hablando del Pavet, el Hat-Qasem, el Keibar, todos ellos de varios miles de kilómetros de alcance con alta carga explosiva y que mostraron su eficacia en la guerra desde el 13 de junio durante 12 días. Y esto se suma también a lo que se conocía justamente esta jornada, Pablo, en medio de ese nerviosismo que tiene un doble rasero, porque nadie controla no solamente las armas que sigue recibiendo el sionismo de Israel para masacrar civiles, hay que decir, sino ese paraguas que tiene una estrategia también por detrás que emprende Estados Unidos. Unas sanciones a empresas y personas que supuestamente forman parte de este ensamblaje misilístico, armamentístico moderno que tiene la República Islámica de Irán. Y nuevamente en la lista colocan a China, es decir, sigue siendo uno de los objetivos centrales también de este plan en la región de Oriente Medio. Absolutamente, o sea, las alianzas que se han tejido entre la República Islámica de Irán, con la República Popular China, la Federación Rusa, son alianzas de largo aliento, no son solo militares como lo pretenden presentar, no son energéticos, son tecnológicos, son de buscar la desdolarización de su economía, de buscar un sistema de transferencia internacional que sea distinto. Si solo se centra en lo militar, indudablemente estamos hablando de un oportunismo mediático y parte de la manipulación y la desinformación que Occidente lleva a cabo, sobre todo cuando se trata de la República Islámica de Irán, ¿no? Yo creo que en ese sentido cualquier país es soberano de llevar adelante la industria que desee, que lleve a cabo, y sobre todo aquellos que han sido sometidos a enormes presiones, a políticas de máxima presión, como es el caso de la República Islámica de Irán desde el año 1979 a la fecha, es decir, desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Islámica. Y por tanto, el tener un fuerte arsenal de misiles balísticos, de crucero, hipersónicos, no solo mejora considerablemente a la tecnología que se aplica en ellos, sino que desarrolla la industria nacional. Está hecho con científicos iraníes, está hecho con tecnología iraní, pero además con un concepto muy claro: defensa de su soberanía, defensa de su integridad territorial y al mismo tiempo no dejar de tener las alianzas que considere justas, necesarias y libres, como la tienen todos los países que quieran desarrollar su política. Por eso te hablaba de hipocresía y de oportunismo, ¿no?
y tenemos el oportunismo, la hipocresía y la peligrosidad del régimen nazi-sionista, que es el único que en la región tiene armamento nuclear, por ejemplo, ¿no? Las armas nucleares que posee el régimen israelí han sido dotadas y han sido con la tecnología y el apoyo financiero, tecnológico, militar, político que le ha dado Estados Unidos y países europeos. Entonces, cuando se habla solo de los misiles de Irán, justamente nos hacemos cargo de una conducta unidireccional. No, hablemos de lo que significa la carrera armamentista que ha llevado a cabo Occidente. Es decir, los complejos militares industriales de Estados Unidos, que mantiene más del 50% de todo el presupuesto de guerra del mundo. Europa, que ha sido obligada a pasar de un 2% del Producto Interno Bruto a un 5% destinado a presupuestos de guerra, de países que son muy ricos, y al mismo tiempo obligan a países como China y a países como Rusia a también incrementar su presupuesto militar, pues significa la defensa de su soberanía y de su integridad territorial, como lo hemos visto en el caso de la guerra de Estados Unidos, la OTAN, y usando de testaferro a Ucrania contra Rusia. Y en este caso hay una unión porque los ataques contra Palestina, contra el Líbano, contra Siria, contra Irak, son ataques contra Irán. Es el objetivo regional, pero hay objetivos mundiales. La República Popular China, la Federación Rusa, y lo hemos visto. Guerra comercial, guerra por el control de los pasos marítimos, guerra desde el punto de vista de aquellos territorios ricos en petróleo, en gas, en gasoductos y oleoductos, que son la parte principal para entender lo que son los conflictos en la actualidad. Aquí no hay un conflicto en Asia Occidental de religiones, de civilización contra la barbarie o el mundo occidental contra el Islam. No. Oleoductos, gasoductos, pasos marítimos, petróleo, energía, control territorial donde hay yacimientos de gas, como el caso frente a las costas de Gaza, el control del estrecho Bab el-Mandeb, que da paso al Mar Rojo, al canal de Suez del Mediterráneo, el control del Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz, por donde circula el 40% del petróleo mundial. Todo eso es el fondo de estos ataques permanentes contra Irán, que lo único que está haciendo es defender su soberanía, su integridad territorial con todo el derecho internacional que ello tiene. Sí, tomando en cuenta además que después Estados Unidos se involucraba de manera directa, recordemos, atacando estas tres centrales nucleares de Isfahan, Fordo y Natanz, un hecho que no ha sido menor y que esto mantiene también muy alerta la República Islámica de Irán. Hay que aplicar, ¿no?, la Carta de Naciones Unidas, el artículo que garantiza la defensa también de la seguridad territorial, y esto no debería ser solamente para Estados Unidos. Pablo, te propongo que hagamos una pausa breve. Al regreso vamos a analizar estos otros escenarios. ¿Qué tendrá que ver Siria en medio de la estrategia de Estados Unidos para controlar Oriente Medio? Lo vamos a ver al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. A través del portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur, la que ven allí en la pantalla del mapa, la que compartimos, invitamos para que usted también pueda darle like y compartir las noticias. Está titulando así: Irán ha desmantelado una red de espionaje vinculada a Estados Unidos e Israel. Las autoridades iraníes han informado este miércoles que desmantelaron una red de espionaje que operaba bajo la dirección de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, con el objetivo de desestabilizar la seguridad del país. En un comunicado oficial, la Organización de Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha señalado que la red ha sido identificada y neutralizada tras una serie de operaciones simultáneas en distintas provincias, de acuerdo con el documento. Todos sus integrantes fueron detenidos gracias a este operativo altamente coordinado, dirigido por los servicios de inteligencia iraníes. El comunicado también sostiene que la operación fue creada por el régimen sionista como parte de esos intentos por alterar el orden interno de Irán, después de lo que ha calificado como su fracaso en la guerra de 12 días. En este sentido, la organización aseveró también que la entidad sionista de Israel recurrió a tácticas encubiertas como la intención de compensar una derrota militar humillante, algo que no cumplió su objetivo. Puede conocer más detalles de lo que reseña el portal de nuestra multiplataforma visitando www.telesurtv.net. Hablamos en análisis al regreso bajo la estrategia de Estados Unidos y el sionismo.
apuntando a Siria en la región de Oriente Medio. ¿Qué sucede allí? Los detalles al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Los que ven allí en la imagen al-Shara, que en realidad nunca dejará de ser al-Golani, ex miembro de Al-Qaeda, hoy gobernando Siria y reuniéndose con Trump, el presidente de Estados Unidos. La visita de al-Shara a la Casa Blanca refleja un importante cambio geopolítico en esa posición de Siria dentro de la estrategia estadounidense y su lugar en la política internacional. Washington ahora considera a Damasco un centro geopolítico clave y cree esencial integrarlo también en lo que Trump ha denominado una nueva red de equilibrios regionales. Vamos a analizar esta clave junto a Pablo Jofré. Pablo, Siria no solamente se suma a la estrategia de Estados Unidos, que nos explicarás a continuación, sino también el hecho de que la suma a esta supuesta coalición internacional de lucha contra el terrorismo. Suena bastante cómico viniendo de un exmiembro de Al-Qaeda hoy gobernando Siria, pero la gran pregunta es, ¿cómo confluye en su estrategia este territorio para llegar a Irán? Bueno, más que cómico, ¿no? Este es tragicómico por las características que adquiere esta situación. Desde la toma del poder por el grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, que es el nombre que tiene esta subsidiaria, esta franquicia de Al-Qaeda, justamente con quien tú mencionabas como al-Shara, que en realidad yo lo sigo mencionando como al-Golani porque sigue siendo el terrorista que fue permanentemente y por el cual se iba a retribuir $10 millones por su captura, un mes antes de la toma del poder por parte de estos grupos terroristas. Entonces, la estrategia de Estados Unidos es la de siempre, la permanente, es desestabilizar, agredir, generar invasiones, golpes de Estado, amenazar, chantajear, usar sus fuerzas armadas, sus aviones, sus navíos de guerra, estacionarlos frente a las costas de los países, generar inestabilidad, generar una situación de temor creciente, de decir que Siria estaba bajo el mando de una dictadura, cuando en general todo durante 13 años, desde el 2011 al 2024, Siria fue invadida por grupos terroristas financiados precisamente por Estados Unidos, los suyos, financiados por monarquías feudales como la de Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que hoy vemos cómo está involucrada en el genocidio en Sudán. Eso es parte de la estrategia de Estados Unidos permanentemente, la desestabilización, la fragmentación. El origen de la situación en Siria está en fragmentarla, en dividirla, en generar allí situaciones de conflicto entre las distintas etnias, los distintos pueblos, las distintas confesiones religiosas. Ha sido parte de su estrategia en forma permanente y al mismo tiempo apoderarse de sus riquezas como el petróleo y su ubicación geográfica, que es estratégica. Y al mismo tiempo, como bien lo mencionabas tú al nombrar a Irán, tiene que ver con ello también, porque Siria cumplía un papel de bisagra en todo lo que era el eje de la resistencia, es decir, aquellos movimientos, países y organizaciones que tenían como norte el antiimperialismo y la lucha contra el sionismo, que lo siguen teniendo, pero hoy sin Siria. Una Siria que precisamente fue invadida, fue fragmentada y que durante 13 años se asesinaron a 600.000 personas a manos de los mismos grupos y de los mismos personajes que hoy se saludan con Macron, se saludan con el canciller alemán, se saludan con Donald Trump, que juegan básquetbol con los generales estadounidenses y que hoy tienen a Siria en función de ese objetivo más global, más regional en principio, pero global indudablemente, de fragmentar Asia Occidental, de generar divisiones al interior del Líbano.
y de allí los ataques que se hacen incluso desde el territorio sirio. La ocupación del espacio aéreo sirio para los ataques que se hacen permanentemente contra el eje de la resistencia. Lo que significa Siria desde el punto de vista del trasvasije, del robo del petróleo que va desde el territorio sirio para nutrir a los turcos y para nutrir al mercado europeo, como también al sionismo. Es decir, Siria es parte del engranaje de dominio de Occidente en la zona, y el derrocamiento de Bashar al-Assad justamente cumple la misión de debilitar al eje de la resistencia y al mismo tiempo generar otro enclave al estilo del régimen israelí. De allí que no sea casual que las tropas nazi-sionistas estén a 40 kilómetros de Damasco. Ocupaban los Altos del Golán de 1967, traspasaron los Altos del Golán, lo han ocupado completamente, pero además ocupan una porción del territorio del sur de Siria. Es decir, a contrapelo de todo este derecho internacional falso que permite la invasión, la agresión, el chantaje, las presiones contra los países, porque ¿qué ha hecho el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las Naciones Unidas frente a los ataques sostenidos contra Venezuela con este invento de las narcolanchas y el cartel de los soles? ¿Qué ha hecho contra Palestina o a favor de Palestina en este genocidio llevado a cabo por el régimen nazi-sionista? ¿Qué ha hecho contra Israel en función de los ataques contra el Líbano, que ya ha generado en un año de agresión permanente más de 5.000 asesinatos? ¿Qué ha hecho contra Siria, cuya responsabilidad en la fragmentación y en el apoyo a los grupos terroristas Israel tenía una función particular? Les daba atención sanitaria, logística, de seguridad. Siria es parte de este manejo, de esta idea estratégica que lo simulan bajo la idea de un equilibrio regional. No, lo que quieren es volver al desequilibrio que permanentemente ha tenido la zona de Asia Occidental a favor de los poderes occidentales desde principios del siglo XX. El acuerdo Sykes-Picot, lo que fue la declaración Balfour, lo que fue el mandato británico sobre Palestina, el mandato francés sobre zonas de Asia Occidental. Permanentemente Occidente ha tenido presencia ahí. La fundación de Arabia Saudí en función del petróleo, en función de la familia Saud. Es decir, siempre Occidente ha estado allí por sus intereses, no los intereses de la democracia representativa occidental. Asia Occidental escasamente tuvo algún tipo de esa democracia representativa que la presentan como un modelo, pero que simplemente sirve para defender los intereses de las transnacionales, de la política, de la hegemonía y del poder occidental, como se vive hoy. Porque ¿qué democracia tiene Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, que son socios aliados de Occidente, de esas democracias, pero que hay bases militares, hay bases navales que les sirven para esa idea de democracia hipócrita, vergonzosa, despreciable, sí, que en realidad va encaminada al dominio de los pueblos. Y tomando en cuenta que además hoy la portavoz de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levitt, decía: no nos interesa tener una base cerca de Gaza. Y de esto me gustaría también hablar en este otro escenario, Pablo. Para ello te invito a que revisemos rápidamente nuestra leyenda. ¿Tendrá o no tendrá relación con lo que decía Caroline Levitt hace instantes nada más en esta conferencia de prensa? Pero esta sí es una misiva que envía el presidente Donald Trump, un extracto de ella en realidad, que está dirigida a Isaac Herzog, el presidente de Israel, y le dice: Netanyahu ha luchado a mi lado durante mucho tiempo, incluso contra Irán. Pablo, esto que pide el presidente Trump no es nuevo, lo hace oficial. Quiere un indulto a los delitos que ha cometido el premier de Israel, de este sionismo, Benjamin Netanyahu. La gran pregunta es: ¿por qué o para qué le sigue sirviendo Netanyahu a los planes de Trump? Le sirve porque es su carnicero, ¿no? Es el brazo ejecutor de los crímenes. Es quien lleva a cabo el genocidio del pueblo palestino y el genocidio de la población del sur del Líbano, y el que le sirve para fragmentar Siria, el que le sirve como brazo ejecutor, ¿no? Como una especie de un padrino
Trump es el padrino y tiene sus tenientes y tiene sus capitanes, y uno de esos es Benzion Mieleikovsky, ¿no? Que se hace llamar Benjamín Netanyahu, como tiene al Golani, como tiene a las monarquías del Golfo Pérsico, tiene sus capitanes y sus tenientes, este gran cartel, de esta gran mafia llamada poderes hegemónicos y arrogantes, como los denomina Seyed Ali Jamenei. ¿De qué le sirve Netanyahu? De mucho. Le sirve como el ejecutor de los asesinatos, del genocidio, de los crímenes, le sirve como el protector también de las políticas de Estados Unidos en el mundo, porque asociado a Trump y asociado a Netanyahu están los lobbies sionistas del mundo, porque el sionismo no es solo Israel. Sionismo es Macron, sionismo es la señora Ursula von der Leyen, Friedrich Schmerz, es Joe Biden en su momento, Trump ahora, su yerno, los secretarios de Estado de Estados Unidos, todos ellos son sionismo, como los medios de desinformación y manipulación vinculados a los poderes sionistas, vinculados al poder financiero, mediático, político, que generan entonces esta simbiosis entre el carnicero mayor, que es Donald Trump, y el carnicero ejecutor, que es Benzion Mieleikovsky. Para eso le sirve, y por eso, entre dos traficantes, entre dos corruptos, entre dos acosadores, uno sexual, como es el caso de Donald Trump, y otro un acosador y un corrupto y un traficador de influencia, como Netanyahu, se defiende. Por eso pide un indulto, porque son cortados por la misma tijera, tienen el mismo talle, ambos son corruptos, ambos son delincuentes internacionales, ambos son criminales también, porque Donald Trump, con esas operaciones realizadas contra lo que llaman las narcolanchas, son crímenes que están al margen de la legalidad internacional. Cuando amenaza a los países y amenaza a Panamá y amenaza a Dinamarca, incluso a los aliados, ¿no? Como es el caso de Dinamarca, lo que comete son delitos internacionales, al margen de esa ya nefasta Carta de las Naciones Unidas que no sirve para nada, porque hace mucho tiempo tendría que haberse aplicado la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7 y en sus artículos del 39 al 51 frente a una amenaza a la paz como es el criminal de guerra y lesa humanidad Benzion Mieleikovsky, ¿no? O sea, ¿de qué le sirve este personaje Netanyahu? Le sirve para llevar a cabo los crímenes que está cometiendo en nombre de la democracia, del mundo occidental, de la paz. Y claro, en ese sentido, ¿qué le interesa una base en Gaza? Si tiene la base que se llama portaaviones terrestres, régimen israelí, y tiene a Bahrein con la quinta flota del Golfo Pérsico, y tiene las bases militares y aéreas en Arabia Saudí, y tiene la base del Mediterráneo en Nápoles, y tiene a Turquía con bases militares, Jordania con bases militares, está rodeado hacia occidental de bases militares. Gaza le sirve en función de proyectos estratégicos relacionados con el canal Ben Gurión y con gasoductos y oleoductos, porque frente a la Franja de Gaza, como frente al Líbano y Siria, hay enormes yacimientos de gas. Para eso le sirve Netanyahu, para poder tener apretado a mano firme esa riqueza, y al mismo tiempo, si eso significa el asesinato de cientos de miles de seres humanos, es parte del costo para criminales como Netanyahu y Trump. Quiero agradecer como siempre a Pablo Jofré por ese maravilloso análisis que nos ayuda a colocar los puntos sobre las sillas y a entender todo este movimiento, la estrategia no solamente de Estados Unidos, sino de todo ese sionismo mundial en contra de la vida humana civil, hay que decir, en el mundo. Un ejemplo de ello, Gaza. Gracias, Pablo, por tu tiempo para el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Irán, misiles balísticos o balísticos, digo con precisión, intercontinentales. 1. Preparados. Tras el ataque unilateral que ha emprendido durante 12 días Israel contra Irán y su pueblo, bajo el paraguas de Estados Unidos, que terminó involucrándose y bombardeando las 3 centrales nucleares iraníes. El propio Ayatollah Ali Jamenei lo había advertido en reiteradas oportunidades, que se prepararían, porque saben que no se puede confiar en ese sionismo. Y eso responde esta modernización militar, como si Israel no recibiera
armas ni apoyo tecnológico por parte de Estados Unidos y Europa. 2. Siria. El plan de Estados Unidos y el sionismo es controlar zonas claves de este país, desde el norte hasta la zona sur, para romper los lazos de Irán con Hezbollah y para poder facilitar un ataque a Irán y la ruptura de cualquier alianza en la región. Tengamos claro algo: política, religión, energía, como 3 pilares claves en Siria que necesita seguir controlando Estados Unidos. Por eso ha colocado un presidente títere a quien le ha perdonado todo y que hoy, en nombre de la lucha contra el terrorismo, ingresa a Oriente Medio. Es solamente un justificativo y nunca será el fin. 3. Impunidad. Trump sabe que tiene que acelerar su plan en la región de Oriente Medio. Por eso insiste en el indulto para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Lo necesita al frente del conflicto y la masacre en Gaza. Sus objetivos finales, que no solamente apuntan a Irán, es también una estrategia contra Rusia y sobre todo contra China. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.